¿Quién no ha dado nunca un paso en falso y ha sentido ganas de volver atrás? ¿Quién no ha estado al borde de un abismo blanco a punto de saltar? ¿Quién no ha visto un día derrumbarse todo y crecer de nuevo a su alrededor? ¿Quién no ha visto hojas en un tronco roto, salvado por la lluvia y el sol? Estos son versos de una canción que se llama Tengo derecho a ser feliz, interpretada por José Luis Rodríguez el Puma, el venezolano de pelo largo. ¿Qué te parece este epígrafe de esta entrevista? Bueno, pues como yo soy antigüeño, tiene mucha lógica, ¿verdad? Porque acuérdate que la Antigua es una ciudad en ruinas, ¿verdad? O sea que tuvo sus momentos de esplendor y de repente, de un día para el otro, se volvió un montón de escombros, ¿verdad? Así es la forma de expresar la vida, ¿verdad? En la muerte, la destrucción de todo en cualquier momento, como en la literatura, cuando lees a Rafael Landívar y su Justificación Mexicana, es esa memoria, ¿verdad? De algo que existió y desapareció del todo. Desapareció del todo, sí. Y queda entonces en el ser humano esa esperanza de resurgir, ¿verdad? De las cenizas. Porque así sucede, ¿verdad? Y al día siguiente empieza a resurgir de otra manera y todo va cambiando y ahora tienes una ciudad que es otra cosa, donde las ruinas se volvieron monumentos y hasta elementos turísticos y se utilizan de otra forma, ¿verdad? O sea que todo se transforma, ¿verdad? Exactamente. Pues bueno, muchas gracias. Estamos con Méndez Vides. Te agradezco muchísimo aceptar la invitación para acompañarnos acá en Letras en Directo, Méndez Vides. Pues muchas gracias por la invitación. Aquí estamos a tus órdenes. Muchas gracias. Entonces, todos ahí pendientes se comienzan a aprender, nos empiezan a acompañar. Desde luego recuerden que pueden hacer sus comentarios, pueden hacer preguntas si quieren, pueden enviarnos saluditos también, ¿verdad? ¿Y quién es Méndez Vides? ¿Quién es Méndez Vides? Vamos a eso entonces porque ya está acá con nosotros Luis López. ¿Cómo estás, Luis? Bienvenido. Gracias. Contento, con un gusto de estar siempre acá y para compartir la biografía de don Adolfo Méndez Vides. Adolfo Méndez Vides nació en Antigua Guatemala. Es escritor, periodista, dramaturgo y docente guatemalteco. Realizó estudios de letras y filosofía y trabajó en docencia e investigación universitaria hasta 1981. Vivió en México y Nueva York y en el año 2001 la ciudad de Antigua Guatemala le concedió su máxima condecoración, que es la Orden de Rafael Landívar. Siendo un autor precoz y autodidacta, publicó cuentos y poesía inspirados en el paisaje y la realidad que lo impactaba. Escribió, dirigió y actuó en las obras de teatro, y en 1978 la editorial RIN de Guatemala publicó su primer libro de cuentos, Escritores famosos y otros desgraciados. Sus primeros trabajos yacen dispersos en revistas, traducciones y publicaciones marginales. Es autor de 2 libros de poesía, Fiesta de 1977 y Tratado de la Desesperación de 1984. En 1986, un jurado compuesto por nada menos que Augusto Monterroso, Osvaldo Soriano y Nélida Piñón le concedió a su novela Las Catacumbas el Premio Latinoamericano de Novela Nueva Nicaragua. En 1996 se le concedió el Premio Mario Monteforte Toledo por su novela Las Murallas, y su obra poética fue reunida en 1998 por Editorial Cultura bajo el título De Babel o Las Batallas. Luego publicó el libro de cuentos El Tercer Patio en Editorial Alfaguara, la novela del leproso por Alfaguara también en 2007 y La Lluvia, de Editorial Norma 2007. En 2017 llega a las librerías su última obra conocida como Arzú y el tiempo se me fue. Adolfo Méndez Vides fue asimismo galardonado en el año 2017 con el Premio al Autor Nacional
que otorga la Facultad de Derecho de la Universidad Francisco Marroquín, que actualmente es columnista de cultura y opinión en el diario El Periódico de Guatemala. Perfecto, gracias Luis, estupendo. Entonces, volvemos acá con Méndez Vides para hablar de un montón de temas, ¿verdad? Vamos a abordar precisamente esa temática, hablar sobre ese libro, Arzú y el tiempo se me fue. Vamos a hablar también de la obra El leproso, un poco más, y nos metemos a hablar un poquito de los migrantes también, ¿verdad? Que ese tema se mantiene actual. Ahorita más. Sí, bueno, incursionaste en el teatro también. ¿Cuál fue tu actividad dentro del teatro? Bueno, mira, en la época de formación, ¿verdad? Cuando estábamos haciendo estudios universitarios, tuvimos un grupo de teatro con un amigo, Luis Aceituno, que dirige el área cultural del periódico. Sí. Tuvimos nuestro grupo de teatro en el cual escribíamos nuestras obras y las representábamos. Yo tuve la oportunidad de escribir algunas como Horas Amargas pensando en el Yangtze, otra vez se llamaba SIC. O sea, escribíamos el teatro y teníamos los actores que lo hacían. Me acuerdo que Luis presentó El hombre de la valija, que era una obra que el teatro fue una agradable expresión nuestra de pueblo, ¿verdad? Era actividad de provincia, donde la intención era pues que vibrábamos con las letras, con la literatura, con la cultura, con los libros, nos juntábamos, teníamos nuestro grupo que se llamaba Cuerpos sin Lugar, y la fascinación era estar al tanto de lo que pasaba en el mundo, aunque estuviéramos siempre en otra dimensión, ¿verdad? Lo que para nosotros era la actualidad, quizás ya había pasado en el resto del mundo 20, 30 años atrás, pero nosotros lo estábamos descubriendo y probamos mucho el teatro experimental, el teatro del absurdo, era lo que nos interesaba. Fue parte de nuestra experiencia vivencial. Creo que la poesía y el teatro fueron las dos manifestaciones primeras con las que pues yo ingresé a compartir con otros el acto de la literatura. Fíjate que la literatura es un acto solitario, ¿verdad? Es un acto de profunda introspección, porque cuando uno está escribiendo está solo con su mente, con su pensamiento, nunca tiene realmente el contacto con los lectores, porque los lectores pues, son abstractos, no sabes si van a existir o no, y en el caso de que existen están lejos de ti, entonces no hablas con ellos. Y como al inicio, uno como joven que está ingresando necesita ese contacto con los otros, entonces el teatro era una forma de tener otras personas con quienes compartir y sentir de cerca algo más humano. Una vez que uno pasa o supera ese periodo y regresa uno a los libros y al acto solitario de escribir, ya me aparte de esas expresiones, ¿no? El acto solitario. Bueno, y casi todo, por no decir todo, remite a la Grecia antigua, ¿verdad? Ellos comenzaron inventaron incluso el escenario, creo yo, un teatro donde hacían las representaciones, pero en sí, para la sociedad y digamos para la sociedad guatemalteca, ¿cuál puede ser la importancia que tiene la escenificación, la representación teatral? Sí, lo que ocurre es que con el tiempo pues todo ha cambiado, ¿verdad? O sea, digamos, en el inicio de la civilización occidental, los griegos, en efecto, hacían de la manifestación literaria un acto verbal, o sea, digamos, cuando piensas en las grandes obras, como la Odisea, fueron escritas en hexámetros, es un gran poema de 24 partes, y tiene la gracia de que está escrito pues de una manera casi matemática, estructuralmente, sonoro, es forma y fondo, y fue escrito para ser pronunciado. Entonces, está escrito en la mente, alguien lo memorizaba, y esa persona que lo memorizaba, digamos, la figura de Homero, si es que existió Homero o no, esa figura mítica de un ciego que va de pueblo en pueblo recitando en las ferias su poema, que llevaba pues, un día, 2 días de hacerlo, pero era para ser representado, porque él lo iba a pronunciar frente a un público. El público espectador escuchaba,
tuvieron que pasar 400 años, 500 años para que finalmente lo pasaran por escrito, ¿verdad? Cuando ya la escritura lo permitió. Y eso implica 400, 500 años de memoria, permaneció en la memoria, por eso es que era tan sonoro, ¿verdad? La forma de los versos permiten recordarlo. Pero igualmente en la cultura americana, tú agarras el Rabbi Malachi, fue otra obra que se transmitía de memoria, ¿verdad? Y que aún en el momento de la conquista, cuando fue destruido todo lo que sonaba diabólico, ¿verdad? Permaneció en la mente de la población y la gente lo estuvo recitando hasta 1850 más o menos, ¿no? Cuando José de Bourbourg lo va a encontrar y lo traduce al francés y luego al español, y hoy día lo podemos leer en las diferentes traducciones que hay, pero es una obra de teatro que también se hacía, se escribía para ser representada. Es más, se dice que en el momento culmen de la obra, cuando era el sacrificio humano, posiblemente se practicaba. O sea, imagínate, si la literatura es una mezcla del poder del asombro, del entendimiento y la trascendencia, imagínate lo que sería una representación de Ragnar allí en los tiempos prehispánicos, cuando en el último instante mirabas cómo le sacaban el corazón a una persona enfrente, ¿verdad? O sea, es de un alcance increíble, y eso era teatral, era su significado. Ahora, eso es en los principios de la estructura de las diferentes civilizaciones. A medida que pasa el tiempo, todo va transformando. O sea, hoy día el cine se ha comido la representación ya de espectáculo, pero cuando se hace una película intervienen muchos, ¿verdad? Está el director, están los camarógrafos, están los artistas. Es un trabajo en grupo en el cual muchos participan, y luego cuando vas a la sala de cine, que es la forma lógica de poder asistir al cine, no a una televisión, ¿verdad? Cuando lo vas a ver en una sala de cine, estás con otro montón de gente que no necesariamente conoces, pero estás interactuando en el momento de que presencias la película. Ese es otra vez un acto social, es colectivo. La literatura no. La literatura, una vez que entró el signo, una vez que se podía escribir, el autor se puede existir o no, ¿verdad? Escribe, el libro se suelta, se va y ya no sabes quién lo lee, ni qué momento, ni qué ocurre. Es algo fascinante. En la representación teatral, entonces, el autor, el dramaturgo, lo que intenta es reflejar algunas situaciones de la vida real, trágicas o cómicas. Bueno, depende de cómo quieras analizar. Digamos, si nos vamos a la tragedia griega, ¿verdad? Y vamos a tratar de entender, podemos interpretarla de muchas formas. El fenómeno sociológico, el fenómeno histórico, el de la realidad, etcétera, etcétera. Pero si lo queremos ver como obra de arte, es otra cosa. En el arte, lo que se da es eso, la manifestación del arte. Y el arte es algo que es como cuando contemplas una pintura, o cuando escuchas una sinfonía, o cuando lees una obra literaria verdaderamente artística. Tú estás esperando que suceda algo. Ese algo que el espectador, que puede ser tanto en una función teatral, en una película, como leyendo un libro o contemplando una obra plástica, en el momento que tú experimentas la obra de arte, algo sucede. Lo más simple es, te asombra. Si una obra no tiene capacidad de asombro, está muerta. Se puede convertir en periodismo, en crónica, en cualquier otra cosa. Un anuncio. Sí, bueno, un documento, pero no en arte, ¿verdad? Para que sea arte tiene que haber primero, acuérdate que el asombro es algo que nos viene desde chiquito, ¿verdad? Cuando estás hablando con un niño, los niños todos te dicen, abren los ojotes y preguntan, ¿por qué? ¿Por qué esto? ¿Por qué aquello? Y a uno de adulto, al verlos, le da uno gusto, porque uno mira en ellos lo que como que uno ha perdido, esa capacidad del asombro. Ahora, cuando los seres humanos somos lectores, no perdemos esa vena, y cada vez que estamos leyendo un libro vuelve a suscitarse en nosotros la inspiración del asombro. Entonces, esperamos de la literatura que nos asombre. Ahora, cuando estamos además asombrándonos con un hecho, ese hecho narrado, digamos, de alguna manera, contado, plasmado de alguna manera, produce también en nosotros un grado de entendimiento. Entendemos un poco más el universo en el que estamos. Ese entendimiento no lo estoy viendo como utilitario, ¿verdad? Lo estoy viendo como la experiencia sensible
del entendimiento, ¿verdad? La inteligencia se entiende, ¿verdad? Y cuando pasas al proceso de trascendencia, es que aquello que experimentaste de alguna manera te modifica y te cambia. De cuando uno presencia el arte, o cuando uno se acerca al arte, es como acercarte al vértice de un profundo barranco, ¿verdad? Tú sientes que hay un más allá, hay algo raro, algo extraño, algo asombroso, y el arte te lo produce. Es muy difícil describir cómo se sucede ese fenómeno, pero sí existe, y si persistimos en escribir libros en un mundo donde es imposible para un ser humano leer todo lo que se ha escrito, es imposible, o sea, solo podemos en una vida humana limitada leer cierta cantidad de textos, ¿verdad? Por más que una persona lea mucho, un libro diario, si tú quisieras, multiplicas por 365 por los años que vas a vivir y verás cuál es tu límite. Entonces, si tienes ese límite y sabes que se publican 40,000 libros al año, luego uno puede automáticamente saber que apenas te estás acercando al vértice. Pero en ese proceso de acercarnos, en ese proceso, en un universo que está en expansión, ¿verdad? Donde hablamos de que cada día crece, el momento en el que alguien hace una obra y esa obra tiene la posibilidad de pasar a ser una obra de arte, si eso sucede, que sucede en las menos de las ocasiones, esa obra que pasa a ser parte del universo es como un planeta nuevo en el universo, ¿verdad? Entonces se va expandiendo y hay más cosas. Entonces, el mundo de las ideas nos permite esa dimensión, ¿verdad? De participar del proceso del arte es una experiencia de creación, ¿verdad? Y en ese sentido no hay nada utilitario, no debemos de buscar en la literatura o esperar que la literatura nos Capuchino siempre. No podemos esperar de la literatura una función así necesaria, que la tiene también, ¿verdad? Pero esa función está más allá, o sea, la literatura del arte está más allá de lo mental. Pero sí, y dijiste ahí unos 2 puntos bien importantes, porque yo me siento angustiado cuando pienso en cuántas obras quiero leer, y no, como dijiste, no se puede. Y ese punto que va dentro de la importancia que tiene la lectura, ¿por qué es importante entonces el libro? Es porque en algunos momentos de verdad vamos a asombrarnos, eso que es importante, hay que anotarlo. Fabuloso. Bueno, nos están ofreciendo cafecito. ¿Querés un cafecito? Un vaso con agua, no te preocupes. Sí. O si fuera un café, pero sin azúcar, todos los bajos, los negros. Perfecto, y un capuchino, porfa. Gracias, Rodrigo. Bien. Saludemos a quienes se van pegando, porque si no después se nos olvidan. José Estrada, Violeta de León Benítez, Guillermo Durán o Arturo Serna, Rodrigo Villalobos, indudablemente, Rosario de Morales, César Luna, Violeta de León Benítez dice: saludos, estimados escritores, especialmente al incansable lector don Adolfo. Y también está con nosotros Gustavo Bracamonte. Raceli Coya Persico desde Argentina nos dice: tu epígrafe me recordó una terminante formulación de nuestro Jorge Luis Borges, que nos dijo: lo único que no podré perdonarme es el no haber sido feliz. Y dice Raceli: yo me permito serlo siguiendo tu programa. ¡Hala! Buenísimo, ¿verdad? Gracias por el aporte, Raceli. Saludamos también a Karina Mariela Guerra. Gustavo Bracamonte dice: saludos Méndez Vides y Rómulo. Fuerte abrazo. Pablo Aníbal, Tania Hernández y Guillermo Durán dice: un saludo para el escritor Méndez Vides, el arquitecto de las letras, y para su anfitrión, el sanjuanero literato más arrecho que conozco, y es mi amigo, dice. Qué atinado, Arturo, gracias. El doctor Carlos Interiano también nos acompaña. Saludos Méndez Vides, dice el doctor. Y también para mí, buena doctor Carlos Interiano. Saludos para Axel Santizo y Carlos Rivera. Ahí están con nosotros, qué bien. ¿Desde hace cuánto tiempo venís escribiendo columnas de opinión?
Bueno, tengo con el periódico. Con el periódico. Iniciamos la relación desde el primer número del periódico. O sea, desde el primer número. El primer ejemplar que salió del periódico fue en noviembre de hace 21, 22 años. Salió un día martes, entonces mi primera columna sobre cultura, sobre libros, esta columna se llama Viaje al Centro de los Libros, surgió ese primer día, o sea que Viaje al Centro de los Libros. Desde que empezó. Nacieron juntos tus columnas y el periódico. Mi columna nació con el periódico. Excelente. Son 2 columnas. En cada columna abordas una temática diferente. Correcto, son 2 personas distintas, ¿verdad? El martes trato libros, o sea, es un comentario sobre alguno de los libros que leí en la semana que me ha parecido conveniente hacer un comentario. Te digo, de los libros que leo en la semana, trato de elegir, tomar un comentario según aquello que en ese momento más me ha agradado. No me interesa juzgar ni criticar lo que no me ha gustado. Guatemala no tiene espacio para más hablar mal, ¿verdad? O sea, me parece innecesario. O sea, lo único que vale la pena es aquello que te va impresionando en el momento. Obviamente, uno lee mucho y en esas lecturas dejas mucho en el tintero. Hay muchas cosas también que debería uno de comentar, pero que por alguna razón el tiempo no te dio para hacerlo. Entonces, lo que va uno eligiendo es un poco al azar las lecturas de la semana. No hay ninguna agenda, nada en particular. Ahora, el día jueves, la función es más de opinión política, pero ahí es otro mundo, porque en ese rollo ya no es el ámbito de la literatura ni de la cultura, sino el de la realidad social, de la época, y ese es otra función y otro espíritu, ¿verdad? No tiene nada. Y la vida política nacional que siempre tiene tema para Guatemala, igual que cualquier parte del mundo, se da para ello. Perfecto. Bien. ¿Cómo nace Méndez Vides a la vida literaria? ¿Cuáles fueron las motivaciones? ¿Había libros en tu casa? ¿Alguien te empujaba? ¿Alguien te leía? No sé, ¿cómo? Mira, esto es medio accidental y asuntos de la vocación, ¿verdad? Yo nací en la Antigua, en una de esas casas viejas de entonces, donde soy nieto de un maestro, de un profesor que tenía su colegio en la Antigua y por el mismo hecho tenía una biblioteca asombrosa, ¿verdad? Mi abuelo escribió algún libro para enseñar griego y inglés, tenía una biblioteca en muchos idiomas y esa biblioteca nos llegó como un regalo, ¿verdad? Entonces, Gracias por el cafecito. Gracias. Cuando yo de niño empiezo a hurgar en esa biblioteca de la casa, se vuelve para mí un misterio entrañable, o sea, descubrir qué era lo que había ahí. Y tuve pues además la fortuna de que en mi familia todos eran lectores, entonces yo de niño tengo la imagen de andar por el corredor de casa un día en la tarde y ver a las distintas figuras familiares sentados por acá o por allá con un libro en la mano. Entonces, para mí la imagen que todavía tengo es qué es lo que hay ahí, ¿verdad? ¿Qué es lo que encuentro? Así que fue digamos, interés muy grande el poder descubrir lo que fascinaba a los otros. Una vez que empecé a leer y que aprendí la lectura, por supuesto, caí en las redes, ¿verdad? Entonces ya una vez que uno descubre lo que es leer y la fascinación de la lectura, se da el paso siguiente. Si aquello que hago me encanta, quisiera hacer lo mismo, ¿verdad? Entonces empieza uno desde muy niño, debe haber tenido 11 años, 10 años, cuando escribí según yo, una novela, que era un folletito que hice en condiciones, imagino que hasta las páginas las cortaba del tamaño de un formato de libro y escribía, no me digas cómo, pero con la máquina de escribir lograba escribir en términos sin copia ni nada. Formé el primer libro que se llama El Profesional, lo metí en un sobre y lo mandé a una editorial en México. Y lo más sorprendente, recibí mi primer carta de rechazo, ¿verdad? que la guardo con mucho cariño, porque me mandaban a decir que pues muchas gracias, pero que no
no estaban interesados en el libro. Era verdaderamente, además de estúpido el texto, ingenuo. Me acuerdo que yo lo mandé con una nota así todavía ofreciéndoles el 50% de la venta. Extraordinario. Estoy hablando de niños. Entonces, desde siempre quise. Ahora, entrando al colegio, ya entras con la realidad y encontrás que tus compañeros no leen. Entonces, sos un caso un poquito fuera del paquete colectivo. En mi grupo, hasta que encontré ya al final de la secundaria al grupo con el que teníamos las mismas intuiciones o la misma sensibilidad, en el otro caso aprendí a mantenerlo como un secreto, ¿verdad? O sea, esa pasión por la lectura o esa pasión era algo que yo guardaba muy en privado, no lo compartía con mis compañeros, ¿no? Me acuerdo que tuve la fortuna de tener un maestro cuando ya tenía unos 14 años, en el segundo básico, me imagino más o menos de haber sido por ahí. Vino un profesor español, un religioso, que me llamó un día, como lo hizo con todo el grupo, a averiguar lo que le gustaba a cada quien, en su afán de entablar relación con el grupo, ¿verdad? Y cuando oyó lo que a mí me interesaba, ¿sabes? Cuando escuchó lo que a mí me interesaba, él me dio las llaves de la biblioteca del colegio, el colegio La Salle, y me dijo, no hay mejor manera de descubrir eso que te apasiona que en los libros, pero si tú vas con bibliotecarias o con gente, no vas a disfrutar. Ve y descúbrelo tú solo. Cuando cerraba la biblioteca a las 4 de la tarde del colegio, yo podía ingresar. Entraba a la biblioteca, prendía la luz, me quedaba encerrado, no había nadie más. La única restricción que me había puesto el hermano Teófilo, mi hermano, fue una cosa de tener entendido, que nadie te va a ver, nadie te va a estar controlando, pero puedes sacarle los libros que quieras, llévatelos a tu casa, ¿sí? Léelos y los dejas en el lugar donde los encontraste después. Entonces, hubo tiempos que me llevaba hasta 40 libros así en perchas y regresaba con las perchas a devolverlos. Era botín. Eran los periodos de obsesión por la lectura, pero la lectura era mi secreto privado. Yo no tenía energía de por dónde empezar a leer o qué debería leer, era descubre. Pero la cosa era entrar a la biblioteca, ir buscando, empezar a ojear, y algo que me interesaba, ahí me iba, ¿verdad? Descubrir. Me dieron el chance. Entonces, cuando obviamente no tardé mucho en parar queriendo seguir con la fascinación de escribir, y siempre lo mantuve bastante en privado, ¿verdad? Hasta que fue llegando ya la época de la universidad. Mencionanos algunos títulos que están en tu corazón, algunos autores importantes de pequeño y más reciente. Sí, digamos que con la literatura hay obviamente algunas obras que se dan siempre, ¿verdad? Porque uno no las suelta, las lees hoy, las sigues leyendo siempre, y hay otras que van llegando cada vez como planetas que pasan, ¿verdad? Y los disfrutas una semana y se te quedan grabados en tu mente y de ahí van desvaneciéndose, pero siempre hay autores que se van quedando más marcados en tus diferentes épocas. Yo pienso que hacia la época, hacia atrás, hacia cuando descubrí a Pavese, fue una cosa extraordinaria. Yo me acuerdo que no podía leer seguido varios libros de él porque ese afán suicida de Pavese es muy negativo y era muy fuerte, ¿verdad? Pero cuando La Luna de las Fogatas, Chao Massino, yo leía las obras de él, El Bello Irano, y me acuerdo que me dejaba una impresión muy grande. El diario de él, que Trabajar cansa, me pareció, Trabajar cansa es su libro de poemas, su diario, no me acuerdo cómo se llama, pero me leí toda la obra de él, muy afectado por el suicidio de él en Turín, pero
autores de esa envergadura lo dejaban a uno muy marcado, ¿verdad? A lo largo del tiempo, mis autores predilectos van cambiando. Digamos, hoy te digo que estoy mencionando a Pavese porque me lo preguntas, pero no lo he leído ya hace bastante rato. Tengo mis libros de cabecera, ¿verdad? La Ilíada, me conseguí una edición paralela en griego y en español, que no entiendo ni un jote griego, ¿verdad? Pero trato poco a poco de lograr entender los hexámetros para pronunciarlos como se supone que debería haber sonado griego antiguo, y lo disfruto, porque la forma, el sonido, tiene, aunque probablemente lo estoy diciendo mal, ¿verdad? Pero juego con las líneas versus las que ya tengo en la traducción, que son el verdadero alimento para mí, pero lo mantengo de cabecera. Es una de tus joyas allí. Dentro de las muchas, ¿verdad? Y que yo abro al azar, leo un capítulo, leo una parte, leo una página, un fragmento, hasta que me saca las lágrimas. Entonces ya una vez que he sentido suficiente placer, pues paso a otras cosas más contemporáneas. Tengo a Miguel Ángel Asturias. Yo soy, el otro día hablábamos por teléfono, te comentaba que yo soy un lector del señor presidente. No deja de impresionarme. Cada vez que lo leo descubro otro libro. Lamento mucho que en otros lados del mundo, con quienes platico, me dicen que ya la gente no entiende muy bien esa profunda poesía y esa creación que hay en Ángel. Entonces, ha pasado a un cierto sopor. Yo asumo que pasarán otros 20, 30 años y volverá a resurgir y va a tener sus subidas y bajadas, porque era genial, ¿verdad? Genial. Yo siempre me he preguntado eso también, porque yo estoy impresionadísimo con el señor presidente. 4 veces también he estado en sus líneas y cada vez me asombro, como decías. Y me pregunto cómo es que no ha habido posibilidad. Hemos abordado el tema aquí algunas veces, que algunos creen que ha sido hacerle trabajo negativo a él, no promoverlo. El Estado en realidad también ha fallado muchísimo en eso. Bueno, mira, en la literatura ni influyen los estados, ni influyen... la obra de arte está por encima del tiempo y del espacio. Cuando tú logras hacer, como hizo Miguel Ángel Asturias, una obra artística de ese nivel, lo que bien puede pasar es que puede pasar 300 años en el olvido y de repente resurge. El hecho de que si por ser autor guatemalteco, a mí me parece, yo leo a Miguel Ángel como leo a los japoneses, o leo a los norteamericanos, o leo a los franceses. La literatura está más allá incluso, obviamente el idioma sí es una limitante, pero porque a nosotros ya nos llega solo como reflejo, mientras que Miguel Ángel está más cerca de nosotros porque habla el idioma que nosotros entendemos, o que incluso las generaciones contemporáneas ya les cuesta, ¿verdad? Porque hay cierto vocabulario y con su limitación en la formación escolar les hace difícil. Yo veo que les ponen a leer a Miguel Ángel y en lugar de dárselos a que lo descubran, les meten miedo. Entonces ya no les gusta leerlo, porque más bien les indica a los alumnos que al no entender el texto, sienten que no les gusta. Pero una vez que tú ya lo entiendes, porque tu lenguaje y tu vocabulario está formado y puedes leer libros con un vocabulario más extenso, entonces descubres la magia. O sea, Miguel Ángel, el señor presidente, tiene unos momentos de genialidad que son extraordinarios, ¿verdad? Y el que lo puede disfrutar, magnífico, porque no lo disfrutaba, pues lo lamento por él, pues, porque quien sorprende yo también. Eso de que si el país y el Estado debiera de hacerse responsable de cumplir esa función, estaría bien si así fuera, como sucede en países desarrollados, pero en la realidad no va a suceder, porque no vivimos en ese tipo de contexto. Entonces, realmente lo que decimos es, la obra de arte no necesita tecomates para nada. O sea, si la obra es buena, si la obra tiene ese algo, eso, si es arte, trasciende. Y si trasciende, no importa si lo leen 10 o 1 millón. O sea, realmente el número, ¿verdad? Este es un libro que está traducido y publicado en otros países, hasta en China tiene ediciones de 1 millón de copias. Y aquí en Guatemala uno está discutiendo al respecto. Lo que pasa es que la obra
tiene un algo ahí adentro que aquí hay muchas personas que le tienen como pánico, terror o odio. Unos no lo quieren, otros lo rechazan. Discuten la imagen y la figura de Miguel Ángel Asturias, la persona, no la obra. Es que ese es el problema y la gente debe entender que el artista es una cosa y la obra es otra. Y lo único que hay realmente para el público es la obra. Los autores, es mejor a veces no conocerlos. Cuando conoces a los autores te decepcionas o te enojas o te caen mal. O sea, el artista... No vengan a vernos aquí personalmente. Digamos que es innecesario, ¿verdad? O sea, lo que vale es la obra. Si la obra logra comunicar... Es más, mira, hace un rato hablábamos de la Ilíada, la Odisea, o podemos hablarlo... Otra de mis referencias grandes es Las Mil y Una Noches. Las Mil y Una Noches. Esos cuentos son fascinantes. O sea, ese libro no deja uno de gozarlo. Y cuando agarras, digamos, casos específicos, como el de Aladino, el cuento de Aladino. Nosotros aquí estamos mal formados por el Aladino que se inventó Walt Disney, pero vete al libro original, vete a Las Mil y Una Noches a leer el Aladino puesto por la ficción de los años del siglo 700, 800, y vas a encontrar en él una crueldad increíble, una fantasía, una imaginación que uno tiembla de una placer. Dulce crueldad. Es cruel, es cruel. Ahí hay de todo tipo de expresiones violentas. Y ahora aquí te lo han pasado a la versión infantil mágica para la caricatura. Pero en Las Mil y Una Noches, Simbad el Marino, es uno de mis predilectos. Yo siempre que pienso, digo, si uno pudiera, como un sueño o ilusión literaria, añadir al universo de la literatura a un personaje como Simbad, de esos los 7 viajes de Simbad, ¿verdad? Esa manera como lo escriben en un autor anónimo. O sea, no sabemos quién escribió Simbad el Marino, no sabemos. Y sin embargo, la obra ha trascendido y en nuestra cultura en el siglo XIX se empezó a publicar en inglés, de ahí en francés, pero estamos hablando hace 200 años. Y el libro viene desde el año 700, 800, o sea, posiblemente venía desde antes oralmente, o sea, no sabemos, o sea, no hay el contexto del tiempo que a nosotros nos preocupa como seres mortales, realmente no tiene nada que ver con el arte. Una obra cuando logra suceder, rompe con todas las esferas. Al que le va bien o mal es al pobre autor, pero no a la pobre obra. O sea, también puede ser que haya obras geniales que desaparecieron y nunca las llegó a leer nadie, y entonces pues no existen porque no están al alcance, o no existen porque están perdidas en alguna biblioteca y nadie la ha descubierto todavía. Pero el momento en el que lo que el autor quiso poner en signos llega al lector, que los descubre, los convierte en su mente y produce un efecto, ese es el momento que el arte se manifiesta. Superior, sí. Bien. Quiero preguntarte sobre la forma en que procedes para leer. Me parece que algunos adquirimos en ciertos momentos hábitos o formas para llevar el libro. Tenemos nuestros propios libros que por eso cambian de valor también el precio que tienen, porque por ejemplo en mi caso digo yo marco los libros, los marco con lápiz, eso sí, de ser posible, si puedo después borrar esa marca, pero los marco, porque eso me sirve incluso para llegar a cierto párrafo, a cierta línea que en algún momento me llamó mucho la atención, entonces lo dejo marcado. O también anotaciones al margen. ¿Cómo sí, procedes? No, yo los destruyo totalmente. Para mí el libro es tomo notas por razones de diferente tipo, digamos. Como estoy generalmente escribiendo columnas al respecto, pues a veces sí me interesa dejar anotaciones, asteriscos, llamados y notas al final del libro para poder volver. No necesariamente voy a volver al libro, hay muchas veces que sí lo hago, no, pero cuando estoy leyendo, mancho y marco y escribo y anoto y corrijo. Por ejemplo, yo agarré un libro que es uno de mis
que más me ha impactado es el año de la muerte de Ricardo Reis de Saramago. Yo estuve en desacuerdo con la forma como él dividió sus capítulos o los capítulos, y entonces yo los titulé. Entonces yo les pongo títulos, le cambio, tacho lo que él pone y le pongo de otra manera, juego con el libro. Los dejo todos anotados, manchados, marcados, los dejo destruidos. No les servirá a nadie nada de eso. Pero acuérdense que Kipling cada vez que leía una página de una vez la arrancaba el libro y la tiraba. Después él terminaba el libro y lo acababa. Yo tampoco pienso eso. Yo sí dejo ahí la constancia de mi lectura, no como un acto de quien va necesariamente a regresar, pero por aquello de qué. O sea, cada libro que ha pasado por tus manos tiene otra historia. Pero porque yo converso con el autor o con la obra, entonces estoy conversando con, digamos, a veces dice algo el autor que a mí no me parece y entonces yo la noto mi contradicción. Entonces mi manera de conversar en solitario. Pero esa actividad del lector es útil para poderse concentrar más también, para aprender el contenido, para vivirlo, ¿verdad? Es un juego, ¿verdad? Podría pasarse uno sin ello, pero yo sí ya me siento incómodo si cuando voy a leer no tengo la pluma a la par para hacer mis anotaciones. Lo que sí podría decirte eso es que cuando se agarrara alguien en mi biblioteca y empezara a ver aquellos libros que tengo totalmente anotados, ¿verdad? Como cuando los libros de Thomas de Quincy los vas a encontrar destruidos, porque los anoto enteritos, ¿okay? Pero hay otros que los vas a leer y no tienen ni una anotación. Los libros que son más de distracción, que son solo para pasar un buen rato y que los lees y que te agrada, esos no tienen anotación, porque solo fue como ver una película en la televisión, no una película arte, sino una película de distracción. Pero cuando el libro, además de distracción, me conmueve, me induce, ahí sí los macho, los arruino. Perfecto, pues bueno, nos queda, a mi parecer, la parte más importante todavía de este encuentro con Méndez Vides, porque vamos a hablar de esa obra. ¿Es tu última publicada, esta de Arzú? Sí, fue la última publicación. Bueno, la de Álvaro Arzú y El tiempo se me fue. Vamos a hablar también de Leproso y vamos a conocer otras de tus obras. Pero vamos a hacernos una pausa para que nos deleitemos más el cafecito, porque queremos informarnos también de una actividad que también parece curiosa, interesante. Una obra o la presentación de una obra basada en poesía. Es así, ¿verdad? Se quedan de pie, como aquí. Bueno, tenemos a Génesis Ramos, ¿verdad? Vamos a descansar un par de minutos nosotros dos y que Génesis, aquí de este lado se vienen. Aquí, por favor, Génesis. Hola. Y también a Rodrigo Villalobos. Yo salgo de cuadro para que nos cuenten qué es lo que están tramando ustedes. Rodrigo. Bueno, pues muy buenos días a todos. Es un gusto nuevamente estar aquí compartiendo desde Letras en Directo. Revista La Fábrica últimamente ha estado haciendo recopilación de agenda cultural y nuevamente hemos coincidido con Génesis. Viene Cartografías Poéticas de nuevo y en esta ocasión Génesis les va a platicar de qué va Cartografías Poéticas, que es a mi parecer, una excelente propuesta únicamente hecha por mujeres de mucho talento. Gracias, Rodrigo. Hola, Génesis. Hola, ¿cómo están? Bueno, pues Cartografías Poéticas surgió en una lectura de poesía el año pasado en la Biblioteca Nacional. Yo estaba haciendo el EPS y le hablé a unas actrices, algunas las conocía y a otras no. Y pues leímos mucha poesía de resistencia, le llamamos, ¿verdad? Y decidimos leer primero eran solo autores, queríamos como que contrastara de que hubiera tanto hombres poetas y mujeres actrices, ¿verdad? Entonces leímos a varios autores y a partir de eso surgió Cartografías Poéticas. Ya en el montaje metimos a varias poetas y eso es lo que tenemos ahora. Tenemos obra de teatro, es, ¿verdad? Ajá,
Sí, obra de teatro. Es teatro. Muchas personas nos preguntan si es un recital, pero no, es teatro. Y es teatro experimental porque pues nosotras no teníamos como específicamente esto es lo que queremos, sino que empezamos como a experimentar con los poemas. Y pues a los poetas que tenemos es, por ejemplo, a Julio Fausto Aguilera, a Isabel de los Ángeles Ruano, a Rebeca Muniz Vargas, Manuel José Arce, a poetas mucho más actuales, por ejemplo, a Julio Serrano, a Vania Vargas, a Javier Payeras y pues a otros poetas que otros no, pero tenemos a varios poetas, varios y varias poetas. Excelente. Contanos, Génesis, qué costo va a tener, dónde van a estar y qué día va a ser. Pues vamos a estar este viernes y sábado, 19 y 20 de junio, en el Centro Cultural de España a partir de las 7 de la noche. Los boletos se entregan una hora antes, que ahí vamos a estar y los esperamos a todos. Esperamos que puedan llegar. Excelente. De verdad es una nueva propuesta, ¿verdad? O sea, tampoco es que estemos inventando el agua azucarada, porque otras personas habían hecho un poco de esto, pero la verdad es que hacer un recorrido por la poesía guatemalteca en el teatro es algo que creemos pues que vale la pena que vayan a ver. Es algo muy original, tiene propuesta poética y propuesta de teatro, y queda la invitación abierta para que nos acompañen, ya sea el día viernes 19 o el día sábado 20. Otra vez repitamos el lugar. Centro Cultural de España, Ahora. a las 7 de la noche, viernes y sábado, 19 y 20. Y recuerden que los boletos se entregan una hora antes para que no lleguen tarde, porque ellos sí son como bien puntuales. Sí, ahí sí. Ahora en las breves de la semana de Revista La Fábrica, como ustedes bien saben, en www.revistalafábrica.com, que es nuestra revista cultural, pueden también ampliar la información desde nuestra agenda cultural y al mismo tiempo solo les recordamos que hemos colocado un par de reseñas acerca del influyente escritor joven Jorge López, que él es salvadoreño, con su texto Doppelganger, ojalá que lo puedan ver. También Henry Vargas nos compartió un texto acerca de Evangelion Neon Genesis, lo cual les puede interesar a muchos de los que estén interesados siempre en anime. Retomamos los textos para que no te lo pierdas del fin de año anterior y esperamos que puedan revisar pues nuestra página siempre con la agenda cultural. Un gusto. Muy bien. Gracias por el espacio, Rómulo. ¿Cómo Muchas no? gracias. Con gusto, Génesis. Interesante esa propuesta, ¿verdad? Cartografías poéticas. Así es. Vamos a tener que asistir. Bueno, pero también tenemos muchos amigos y amigas que siguen acompañándonos. Carlos Rivera, José González, de manera virtual está con nosotros, ¿verdad? María Fernanda Sandoval, Rosita Guzmán, Isa Reyes, Michael David Paz. Michael David Paz dice saludos, felicitaciones, buen programa. Gracias. Pablo Bejarano, Rosemary Ramírez, Elfer Galicia. Pablo Bejarano dice, el asunto es que el gran Miguel Ángel Asturias es un escritor para escritores. Primero hay que afinar el intelecto para leerlo. Perfecto. Y agrega, me alegro compartir con el maestro Méndez Vides mis gustos. La Ilíada, la Odisea y las 1001 noches son mis libros predilectos. En las 1001 noches es un deleite leer El espejo de las mujeres vírgenes. Buena la sugerencia, vamos a buscar El espejo de las mujeres vírgenes. Gracias, Pablo Bejarano. Violeta de León Benítez dice de parte de Nan Moreno, un saludo a Méndez Vides, uno de los mejores narradores actuales. Saludos especiales a Rómulo, felicidades por el programa. Gracias. Y Leo de Soulas, infaltable Leo de Soulas en Letras en Directo, nos manda saludos también. Hombre de teatro. Y Carmen Beatriz Tocay están con nosotros. Atinados todos. Para mí es una gran emoción cada vez que arranca el sábado, especialmente, claro, la emoción va incrementándose conforme se acerca el sábado, pues el sábado reventamos, porque este encuentro, estas visitas, estas charlas resultan
tan motivantes, tan emotivas y enriquecedoras. Vayamos a conocer las portadas de tus libros, por favor. Tengo aquí algunos de mi biblioteca personal. Algunos ya son traje. Las catacumbas. Este libro viene desde ¿cuándo más o menos? Este es del 86, es publicado en Nicaragua en la época de la Revolución. ¿Es de cuentos, no? Es una novela. Una novela. Las catacumbas. Las catacumbas, una novela. Ahí me decís cuál es de Las murallas, se fue premiada, ¿verdad? Correcto, las dos quedan también. Este es Las murallas, es la primera edición de Alfaguara en México. Hay una nueva que es la que está en algunas librerías todavía, pero esta es la primera. La primera edición. ¿Cambió la portada? Sí, cambió la portada. O sea, este era tenía en verde marco y con $1 ahí. La nueva es que tiene unas manos, como un rostro, con unas manos cubiertas. O sea, esta portada ya no es posible conseguirla, entonces a la vez. Yo creo que la otra tampoco ya, pero... ni las catacumbas. Bueno, el tercer patio, ¿este es de cuentos? Este es de cuentos, y este libro es una edición particular porque la publicó Alfaguara en esta serie roja, que la utilizan no tanto para vender en librerías, sino que venden para instituciones, colegios, universidades que lo piden para sus alumnos. Y entonces resulta que es el libro que más vendo. Sí, ese libro el tercer patio. Lleva ya 12 años de publicarse todos los años y venden, hay periodos que vende mucho, periodos que vende menos. Este último año le volvió a dar un levantón, entonces le tengo mucho cariño. Qué interesante eso. Bueno, Babel o las batallas. Ese es el resumen de mi obra poética, poesía. Ah, perfecto, de aquellos dos poemarios que salieron en el 77. Correcto, hay parte de eso, sí. Esta es una colección que la Tipografía Nacional sacó. ¿Cuándo salió más o menos? Aproximado. Fue, imagino, hará unos 4 o 5 años, no me acuerdo. Bueno, ahí sí, estaría en el colofón. Un aproximado. Debería estar 2009. 2009, o sea, hace 10 años ya. Uh-huh. Este es el primer libro de cuentos. Esta es la edición mexicana de la Secretaría de Educación Pública de México. Este libro tiene la gracia de que fue publicado por el concurso de Tito Monterroso. Augusto Monterroso lo llevó a la Secretaría de Educación Pública en México y la recomendó para que saliera. Entonces la publicaron y la distribuyeron por todos los estados mexicanos para los colegios, estudiantes. Así que es una edición curiosa porque a veces iba yo en esas épocas por México y me iba a Tuxtla o a Puebla y entraba a las librerías y ahí estaba. Es de cuentos, ¿verdad? Son los cuentos. Ese es mi primer libro, pero la edición ha tenido varias ediciones. Esa es la mexicana. ¿Por qué se llama Escritores Famosos? Y otros desgraciados, ahí solo le dejaron lo de famosos. Y otros desgraciados. Porque las historias, los cuentos, este es el primer libro, entonces yo me lo inventé en donde el protagonista era un tal Méndez Vides que andaba juntándose con todos los grandes, ¿verdad? Entonces ahí aparezco yo en la acción con Unamuno, tengo una experiencia vivencial con Henry Miller, las diferentes historias se suceden en diferentes partes del mundo, menos en Guatemala, todos lugares exóticos que yo por supuesto no conocía en ese momento, los conocí después. Una vez que conocí otros lados, ya solo hablo de Guatemala. Cuando no conocía ningún otro lado, solo hablaba del resto del mundo. Perfecto. Este es el último libro de cuentos que me publicó la editorial Santillana, se llama El Sonora y otras vidas. Es un libro pues relativamente más reciente, ¿verdad? De hace unos 2 años. Es de cuentos también. De cuentos. Yo tengo, digamos que los libros que tengo, la mayoría son, voy parcialmente publicando libros de cuentos y novelas, ¿verdad? Libros de cuentos y novelas. La poesía, que era lo que publicaba al principio, ya no la he cultivado mucho. Sigo escribiendo alguna que otra cosa, pero no he vuelto a publicar. Y ahorita que hablabas, la última experiencia, me salí de ese ritmo y me metí al trabajo
hacer una obra biográfica siguiendo pues técnicas novelescas, ¿no? ¿Y dónde tenemos ese? ¿No trajiste una copia? Ah, no, eso no tengo. ¿No tenés? Es que yo mis libros, digamos, la novela La lluvia, que me hubiera gustado traértela, tampoco tengo ya. O sea, yo tengo mi biblioteca personal, voy guardando un ejemplar de cada libro que publico, pero en algún momento desaparecen y entonces ya ni siquiera tengo. O el caso de ese libro, a un autor le dan 20 copias. Y yo las paré regalando entre mi familia y todo. Entonces, a veces he tenido que comprar libros yo para mantener, pero ahorita no tenía ni uno. El Arzú y el tiempo se me fue. Esa obra fue un éxito. Se vendió muy bien. Sí, se ha vendido bastante bien, ¿verdad? O sea, el año pasado creo que fue el libro más vendido del año. El más vendido en Guatemala el año pasado. ¿Ves? Y no tenés una copia. Pero eso está aquí en la librería. Pues entonces sí, Rodrigo, nos conseguís una copia ahorita, en este momento, para poderla mostrar aquí. Hablemos de Arzú y el tiempo se me fue. ¿Cómo se gestó la idea de... Son pequeñas vanidades intelectuales. Yo cuando me pongo a ver a los autores guatemaltecos del siglo XX, pensamos desde la época de para acá, hay una cierta práctica de que aquellas figuras políticas que fueron muy poderosas, objetos obviamente de amores y odios, ¿verdad?, han sido materia para que los escritores nuestros del pasado hubiesen escrito sus obras. Digamos, Miguel Ángel Asturias agarró a Estrada, Manuel Estrada Cabrera. El ex Pericles de Arévalo Martínez también lo abordó de otra manera. Aurico lo agarró también Arévalo Martínez. Entonces, todas las figuras que han sido importantes en la política nacional en algún momento han influido en que los autores de la época hubiesen hecho algún tipo de trabajo, que puede ser de muchas formas, desde la ficción hasta la biografía formal, digamos. Y a mí se me pasó por la mente la posibilidad de hacer algo similar, pero utilizando una forma diferente que surgió en el paso del tiempo. Y pero es que tuviste algunos contactos directamente, personalmente con Arzú para hacerle la propuesta. Fíjate que sí. A mí ¿Cómo ocurrió? Yo estaba en la Antigua, que me habían pedido que diera una charla en un hotel. ¿En qué año más o menos? En el 14, 13. Ajá. Y a esa actividad llegó Álvaro Arzú, pero llegó 15 minutos antes, que él tenía que ir a hablar ahí, pero llegó 15 minutos antes de la hora que le tocaba. Llegó en una moto por la parte de atrás del Hotel Santo Domingo en Antigua, y cuando lo vieron llegar antes de la fecha, los organizadores del evento dijeron, ¿cómo hacemos para entretenerlo? Entonces pensaron, me llamaron y me dijeron, mira vos, que yo estaba terminando una presentación, entonces me dijeron, vos ayudarnos a entretenerlo 15 minutos, ¿no? Entonces... ¿Con magia o qué sé yo? No, yo ya lo conocía, lo había conocido en ocasiones anteriores, y las veces que habíamos tenido un instante de conversar, él era muy leído, a él le gustaba mucho leer, él era un lector infatigable, y siempre que nos encontrábamos, aunque fueran minutos más breves antes, hablábamos de libros. Entonces, generalmente me preguntaba que le recomendara qué libros debía leer, y hablábamos de qué estaba yo leyendo. Eso era cuando le había visto en actividades sociales. Ajá. En esa ocasión, cuando me dijeron, anda a hablarle de libros un rato, entretenerlo, nos pusimos a platicar y a conversar, y en medio de eso yo le comenté una historia que había tenido en 1990, en que me pidieron, hice una entrevista a un político, a Efraín Ríos Montt, nada menos, y durante 2 horas había tenido una entrevista con una grabadora. Entonces yo le conté que yo había hecho esa entrevista, que la misma la tenía, pero que el cassette lo perdí, y entonces no había podido publicar el contenido del libro porque no tenía cómo demostrar que realmente era
el otro, ¿no? Ah, que era auténtica. Sí. Pero me recordé de esa entrevista porque había un comentario de parte de Efraín Montt hacia él. Entonces se lo comenté, a él le brillaron los ojos y me dijo, ¿cómo fue que se hizo eso? Entonces, yo la capté al aire y dije, ahí está mi oportunidad. Y le propuse, mire, no quiere que lo hagamos un relato biográfico de su vida a partir de una entrevista. Se tardó un año en contestar. Ah, sí, O sea, apenas un año. Yo se lo dije y él se quedó, déjeme pensarlo. Y pasó un año, y un año más tarde volví en la antigua, en otra reunión equivalente al año anterior. A entretenerlo otra vez. Ahí no fue así, ahí en realidad fue que él estaba ahí y yo pasé saludando un momento y cuando pasé le dije, bueno, ¿y qué pasó con lo que hablamos el año pasado? Eso fue lo único que tuve chance de decirle. Y me dijo él, lo llamo el lunes. Eso fue un viernes, sábado. Y el lunes me llamó para que llegara a su oficina. A un momento, y yo llegué, solo me preguntó, ¿y cómo funcionaría eso? ¿Cómo es el asunto? ¿Cuánto tiempo llevaría hacerlo? No tengo nada idea. Dije, pues, nunca lo hemos hecho, o sea, realmente, o sea, tendríamos que empezar y según lo que se fuera viendo, podríamos ver. Calcula que podría estar en unos 3 meses. Me dijo. Podría ser que sí, podría ser que no. Le dije, la verdad no sabría qué hacer. Pero como él era de impulso, así, ya, ¿verdad? No, de una vez dijo, bueno, empezamos este miércoles. Y cuando salí yo caminando de su oficina hacia el elevador para bajar del edificio, él me acompañó hasta el elevador y en el camino ya me fue contando una primera anécdota. ¿No? Empezó de una vez. Ahí saqué yo, llevaba ya mi grabadora, ¿verdad? La puse a funcionar, logré captar parte de la grabación hasta llegar al elevador. Entonces empecé a ir todos los miércoles al final del día a una reunión con él de 1:30 en la que se cumplía la hora a la perfección. O sea, si él decía la hora en punto tal y hasta la 1:30 tal, por decirte algo, yo tenía que estar unos 5 o 10 minutos antes para que no se pusieran inquietos sus colaboradores o las personas de él que lo acompañaban. Siempre había un grupo de 4 o 5 personas acompañando, que fue una magnífica situación porque me facilitaba mucho la actividad. Y ¿en dónde se realizaban los encuentros? En el edificio municipal, en el Palacio de la Muni. Ahí llegaba yo al final del día. Entonces nos juntábamos en un saloncito y yo sacaba mi grabadora, la ponía en el centro de la mesa, lo que generaba cierta incomodidad e inconfort al principio. Así que al principio hablábamos de otras cosas, rompíamos el hielo, yo iba buscando, yo llevaba preparado cada semana un tópico para el cual me informaba antes, ¿verdad? Pero lo iba gradualmente metiendo a cortación. La forma de las preguntas era múltiple, ¿verdad? Había muchas maneras de preguntar y el pensamiento mío era que ninguna historia o anécdota, nadie digamos, así como está en el libro, no lo vas a poder encontrar una persona que te conteste así. O sea, él contestaba sobre un tópico, un texto, ¿verdad? Que yo transcribía y fichaba sobre la anécdota tal en un momento de la vida. Pero resulta que esa misma historia me la contó 3 años después, o 2 años después, o 1 año después, desde otra perspectiva, añadiendo elementos. Entonces yo agarraba todas las fichas y sobre cada tópico tenía que después enlazarlas, ¿verdad? Entonces lo que yo iba haciendo tener un inventario grande. Una cosa monumental, fue un trabajo que yo nunca me imaginé lo que iba a significar. Yo empezamos con la idea de 3 meses, con otra descripción, y era que él me dijo que no podía ser publicada mientras él estuviera en vida. O sea, yo sabía además que el libro no se iba a poder publicar. Era una condición. Desde el principio él me dijo, mire, hay que esperar que yo me muera. O sea, yo le dije, pues no sé quién va a morirse primero, ¿verdad? Pero no importa, pues, o sea, hagámoslo, ¿verdad? El ejercicio, lo que sucedió con el rato fue que comenzó a convertirse en una ocasión bien agradable. O sea, fue una tertulia. Era una tertulia en la que yo buscaba crear ese clima. Entonces, la reunión en la que habían 4 o 5 personas, además de él, yo provocaba el tema, la discusión colectiva, hasta que a él la memoria se le iba iluminando. Entonces recordaba un hecho
todo lo demás yo lo retiraba, eso no me servía, solo me interesaba el momento en que él sacaba. Pues, Y a veces hablaba 10 minutos, a veces hablaba 40 minutos sin parar, ¿verdad? Entonces eso me servía más o menos. Iba graduando, es un proceso larguísimo, verdaderamente complicado, pero la reunión de miércoles pasó de ser al principio un objeto de un libro que se iba a escribir a hacer una jornada muy agradable. Me tocó incluso el año de la caída de Otto Pérez y Valdetti, por lo que todos sabemos, estar en ese proceso. Entonces yo tenía el gusto de los primeros 15 a 20 minutos, escuchaba toda la bomba de lo que estaba pasando. Algún día voy a escribir un libro sobre cómo el clima, y una vez que ya paramos, regresábamos a la memoria. Fue un proceso que de los 3 meses empezó a crecer, se volvió 6 meses, se volvió un año. Yo obviamente había hablado con la editorial desde el momento en que él me contestó y les planteé si estaban dispuestos a hacerlo. Ellos inmediatamente aceptaron e incluso me estuvieron presionando para que yo aceptara ya el anticipo económico. Yo no me las jugaba porque era un poquito delicado, no sabía si al final iba a ser post-mortem como me habían dicho, no, entonces los mantenía en una espera. Cada año estaba en el plano. ¿Y qué tal si el hombre vivía 110 años? Yo nunca le dije a la editorial de esa restricción, porque si no ellos me hubieran votado de la primera. Ajá. Pero durante el primer año me estuvieron presionando para la entrega, segundo y el tercero. El tercer año ya no quisieron preguntar más porque pensaron que nunca iba a existir el libro. Uh-huh. Yo me acuerdo que yo me sentí ya con la información lista el 4 de septiembre del año de las elecciones, que había sido como 2015, al punto que le dije ese día, yo ya tengo la información, ahora ya me voy a dedicar a escribir libros. Pero fue como un golpe en el hígado, porque él ya se había acostumbrado a se había vuelto como una reunión casi de terapia. Entonces, no hizo caso al comentario y nos seguimos reuniendo otro año más, aunque fuera, y que a mí me sirvió mucho porque como yo ya estaba en la escritura, en esas reuniones me servía para ampliar o corregir. Yo usaba grabadoras, a medida que pasó el tiempo le aprendí la forma de hablar, le aprendí los lenguajes, lo fui ejercitando para poder yo escribir más o menos como él, al punto que yo escribí una página y decía, mire, esto fue lo que usted me dijo, él lo leía y me decía, sí, exactamente se lo dije, y no la verdad, voy al título. Entonces, eso me sirvió cuando, por ejemplo, me contó una anécdota de su viaje a Alemania, donde le tocó ir con unos empresarios y de repente todos, era el día del cumpleaños de Hitler, que todos habían levantado y habían hecho el saludo nazi y toda aquella cosa. Yo me acuerdo que grabé esa parte y después no la encontré, y entonces lo redacté de memoria, ¿verdad? O sea, hubo cosas que yo tenía que crear y banar y escribir. Entonces lo que yo hice fue, me contó su historia de vida y yo fui separando solo la parte anecdotaria, ¿no?, para poder dibujar. Para decírtelo de una manera, es como cuando uno ve los retratos de Gertrude Stein, que fue la mecenas de los artistas del siglo XX. Ella, todos los pintores le hicieron retratos, ¿verdad? Y cuando tú ves un retrato de Picasso, o ves lo de los demás que le hicieron, todos son diferentes. Siempre es ella, pero es distinta. Pero lo que yo pensé, yo tengo que hacer mi fotografía desde mi perspectiva. O sea, no, cualquier otro lo hubiera hecho desde otra, ¿verdad? Si las personas que nos reuníamos hubieran querido contar la historia tal como lo habían dicho, cada quien lo hubiera hecho diferente. Entonces yo busqué la parte novelesca. Me fijé en lo que hacía de su vida atropellante, emocionante, aventurera. Eso es lo que yo agarré para convertir al protagonista en un personaje. Así como cuando te digo Sinbad el marino, los 7 viajes de Sinbad, en el tiempo, yo no sé si existió alguna vez un Sinbad o no, pero yo tenía que inventar que la figura de Arzú se volviera un personaje legendario. Entonces era pasarlo a la literatura, era pasarlo de la realidad a la ficción, ¿verdad?, sin salirme de la historia que me contaron. O sea, la historia que está ahí, él la leyó y me dijo al final, así como está, pues así se la conté. Entonces, mi función estaba lograda. Una vez que yo terminé de escribir el libro y se lo llevé a dejar, él se lo quedó un par de meses y un día me llamó y me dijo, mire, no veo por qué tengo que estar muerto para que esto salga.
Ah, Así que, qué alivio. así que si quiere sacarlo, sáquenlo. Entonces llamé yo a la editorial, se dejó venir la editora, la llevé, firmamos el contrato. Yo tuve la suerte de que él me firmó quitarme responsabilidades para evitar que me quisieran demandar a mí, porque yo sabía que tenía tantos enemigos que podía ser. Él se hacía responsable de que yo había puesto lo que no había contado, ¿no? Firmamos todas esas partes legales y formales y el libro salió. La curiosidad fue que el libro salió un día en México antes de todo el estallido de los problemas que hubo aquí en Guatemala. La editorial, ¿cuál es? Es Debate Random House, ¿verdad? Es la editorial que me publica a mí, Alfaguara. Solo que Alfaguara es el sello literario. Lo tengo. Y Debate es el sello que se dedica a los ensayos sobre temas políticos. Ya. Estamos hablando de Álvaro Arzú, para quienes, que más de alguno nos ve y nos escucha en el exterior, ¿verdad? Álvaro Arzú, quien fue presidente de Guatemala de 1996 al 2000, y luego 5 veces alcalde de la ciudad capital de Guatemala. Estamos hablando entonces de este libro, Arzú, y el tiempo se me fue. Este tiene sus 700, 800... No, 400. 400, pero se ve gruesecito el libro. Está disponible aquí en Sophos, entonces. El objetivo era, entonces, reunir información más o menos biográfica de Álvaro Arzú. Una biografía desde un punto de vista, ¿verdad? El punto de vista de quien escucha y que se fija en ciertos detalles de la historia que él cuenta. O sea, él pudo haber contado su vida de múltiples formas, quizás desde el escenario político, yo lo hice desde el escenario humano. Es la vida de una persona, y esa persona, que además es una persona que fue muy conocida y como polémica, ¿verdad? Polémica. Obviamente genera odios y amistades, y hay quienes lo admiran y quienes no lo quieren. Entonces, pero eso es en el plano de la política. Ahora en el plano nuestro, que es el plano de contar, de narrar, era contar la vida de un individuo que durante 50 años fue motor de todo el esquema nacional, porque definitivamente no se escapa el país de haber sido modificado por su gestión. Entonces, tenía él como protagonista, pues ya hay un interés de la gente hacia la figura. Ahora, tenía que contarse de una manera que pudiera ser interesante a la población. Eso, hablemos de la técnica. No aparece aquí que Méndez Vides hace la pregunta, Álvaro Arzú responde, ¿no? ¿Cómo es la estructura? En el contrato dice, es un libro escrito como que si fuera una entrevista. Parte de la entrevista, sí, fue una entrevista larga, prolongada en el tiempo, pero como te comentaba hace un rato, fue un trabajo de rompecabezas, ¿verdad? Donde se fue, digamos, la mayor dificultad y el mayor mérito, si hay alguno que pudiera tener el libro, fue la obtención de la información. O sea, el que a través de una entrevista alguien te cuente su vida personal, que alguien te cuente relatos de su vida íntima, que te cuente cosas tan personales que le costaban mencionar, fue cosa de paciencia, de esperar el momento apropiado. Por ejemplo, hablar de su padre o de su madre fue difícil, pero tuve que irlo logrando poco a poco, y a pesar de que yo lo arrastraba y lo tocaba, solo recibía pequeñas señales, hasta que pacientemente algo sucede. Y de repente un día miércoles él había ido a ver la feria de agosto en la zona 2, y él ahí vivió, ese era su barrio, y entonces al pasó frente de la casa donde él había vivido el niño. Entonces ese día terminó su gestión de día y llegó a la reunión conmigo. Entonces cuando llegó iba emocionado. Entonces en ese momento yo lo capté y la logré agarrar. Ahí agarré la parte del padre. Me lo contó. Luego tuvo que suceder algo como el día que asesinaron a Pancho Palomo. Estábamos platicando ese día, y la memoria de la muerte de Palomo le retrajo nuevamente una experiencia con la imagen del padre. Entonces yo capté esas frases, esas líneas, con las de la otra ocasión, con la de otra, y a lo largo de los años fui logrando juntar. De ahí lo que hice fue un trabajo de tejedor. Tejí todo para darle forma narrativa,
y las preguntas las dejé como cambio de capítulo, como tópicos. Era como necesitas poner algo que diga, las preguntas no fueron así, fue una multiplicidad de preguntas a lo largo, pero solo era dejar algo porque a nadie le interesa la pregunta, solo les interesa la respuesta. Solo es poner una pequeña seña que te diga de qué vas a hablar, como una guía de tópicos. Y entonces dejaba que toda la narración fluyera. Ahora, la narración está construida a partir, sí, de la memoria de la entrevista, y sí, exactamente, de como él lo decía, pero puesto ya de una forma escrita, que no es lo mismo la forma que uno habla que la forma que se escribe. Entonces, la idea fue construir una novela a partir de un hecho reales, ¿verdad? Así es un ejercicio muy frecuente desde que los últimos experimentos literarios en el mundo lo han hecho, ¿verdad? El caso de la bielorrusa es un ejemplo de ello, ¿no? Con las voces de Chernobyl, el escribir literatura a partir de esto, ¿no? Entonces fue un ejercicio, para mí es un ejercicio literario de la vida real de un personaje famoso. Sí, entonces es una biografía novelada. El personaje central es Álvaro Arzú. Sí, digamos que es estructurada como una novela, pero pues sí, partiendo de los hechos que él contó. Excelente. Y en cuanto a ese hecho del momento en que estaban ocurriendo esos acontecimientos en que fue derrocado Otto Pérez, Otto ¿no? Pérez Molina, ¿qué fue lo que dijo? ¿Recordás? Eso ¿Qué fue opinó? mucho, eso es una cantidad de información que habría que revisar y estructurar, pero porque no era solo qué decía él, sino qué decía el colectivo. Entonces, era cómo la discusión general en Guatemala producía un efecto social por lo que se estaba descubriendo, ¿verdad? Entonces, la plaza, las asistencias, todo eso fue muy, muy emotivo. Algún día me voy a sentar a escribir yo la historia de lo que sucedió, no a partir de lo que decía A o B o C, sino de todo, ¿verdad? O sea, era el comentario que tengo todo eso guardado. Perfecto. ¿Y alguna pequeña de las tantas historias? Porque hay un montón de historias, algunas relaciones con mujeres, qué soy yo. Contanos un par de cositas que contenga el libro, de la vida íntima del difunto Álvaro Arzú, ¿verdad? Pues digamos que él obviamente llevó una vida en ese sentido muy particular, pero hay en su vida familiar una primera esposa y la segunda esposa que es hasta el día de su muerte su compañera. De en medio de las experiencias que pudiese haber o los encuentros que pudiese haber, eso lo resalta uno muy interesante, que es el de una enamorada que tuvo cuando era divorciado. Y entre esposas, digamos. Entre dos esposas, pero que te lo cuento porque en el libro se puede notar con particular detalle, es como para conocer al líder, ¿verdad? Al personaje que era él. Álvaro Arzú se ha divorciado, está viviendo solo en un X sitio, se hace novio de una muchacha de Sudamérica con la que se encontraban en Miami, la trae a Guatemala, la lleva a presentar a sus padres y viene la hermana Lucrecia y lo llama y le dice, ella no. ¿Y por qué? Dice, no me gusta. Entonces le dice a ella, disculpa, no puedes seguir esto, y la lleva al aeropuerto y la manda a ver. Sí. Así, después que estaba bastante, digamos, convencido, y la manda a dejar a su casa. Viene, madre, entra, y aquí viene lo interesante, viene la relación con Patricia, su esposa, ¿no? Y un día decide que se quiere casar con ella, ¿no? Y se lo propone, y ella acepta, y lo van a hacer en privado, en secreto, digamos así, solo van a llegar Oscar Belché y un abogado PDC, van a ser testigos del matrimonio con Patricia. Él no lo han hecho público, va a ser un matrimonio civil en un lugar. Y cuando él va saliendo de su casa, su hermana lo detiene, le dice, ¿por qué no iba a la casa de sus padres? Y lo llama y le dice, ¿a dónde vas? Pues en ese momento se anima y le dice, pues me voy a casar. ¿Y con quién?
pues con tal y tal. Le dice, espérate, entonces no te me vayas todavía. Se va y va a buscar el anillo de su mamá, que era de sus abuelos, tenía toda una historia. Y a ver, le dice, entonces no te cases solo así. Dale esto, porque... Y con eso le dijo con ella sí. Entonces yo le pregunto, ¿y por qué la voz de la hermana es tan fuerte? Y me contestó, porque el que manda, manda. Muy bien. Y ya sabes que la curiosidad cómo se despierta, ¿verdad? Cuando se trata de un personaje tan muy poderoso en Guatemala, ¿verdad? Todavía sus hijos se van convirtiendo en poderosos también. Hay algunos secretos políticos que te contó, digamos, alguna... Él nunca tenía, digamos que cuando revisó el libro antes de su publicación, me tachó algunas cositas, ¿verdad? Que yo obviamente eliminé sin ningún problema, pero todas las que me quitaran cositas de personas, de amigos, de que alguien que se va a enojar la tía de no sé quién o la familiar de no sé quién, porque eran cosas de orden emocional o familiar. Ajá. Pero de lo político no vio nada. No. O sea, lo político decía eso, es así lo digo y así lo enfrento. Entonces, ahora yo no me entretuve mucho en ese tema, ¿verdad? Yo me entretuve en el humano, más que en el político. Eso es muy aburrido, eso a nadie le interesa. Solo a los expertos en los temas. Yo lo quería un libro para la gente. Sin embargo, hubo gente que te lanzó algún par de palabras ofensivas. Sí, aparte de quienes también te felicitaron y te seguimos felicitando. Digamos que publicar un libro de ese tipo desde antes de sacarlo, como me dijeron algunos amigos, vos sabes que te va a llevar todo tipo de porquería por publicar ese libro. Y dije, pero bueno, y no se supone que hay libertad y que tenemos voz para hablar y que podemos perfectamente... Si yo le escribo una biografía de una figura pública importante, no importa si se llama Daniel Ortega, Fidel Castro, Álvaro Azú, o Estrada Cabrera, o sea, no ubico, es que no importa. Uno puede construir historias sobre cualquier cosa. Uh-huh. Si eso te conlleva y un libro puede provocar tanta tierra que mucha gente te insulta o te grita, pues eso lo tiene uno que aceptar como una circunstancia no lógica, pero que sucede. Más bien sí lógica, pero ¿qué vamos a hacer? Más pena me dio el otro día que una hermana mía que no vive acá estaba caminando por la Antigua y una persona en la calle la insultó desde el otro lado de la calle por su hermano por haber escrito ese libro. Entonces mi hermana me dice, ¿qué está pasando? Y le digo, pero bueno, esos son los pequeños problemas negativos. Pero por el otro lado he tenido grandes sorpresas. Una es que los lectores nuevos que he hecho han sido tales que mis libros, los demás libros prácticamente desaparecieron de las librerías. Ahora si buscas ya casi no hay otros libros míos, porque todos los libros que estaban en los estantes desaparecieron, ¿no? O sea, ya no hay, no tengo nada, yo ya también desaparecí. A ver si César Luna dice una entrevista que cultiva el espíritu. Saludos para ambos, Vides y Rómulo. Raceli, desde Argentina, nos dice gracias infinitas a tu invitado por compartirnos su riqueza intelectual y a ti por convocarlo, embarcándonos en un maravilloso viaje por la cultura universal. Felicitaciones con el abrazo de mi corazón argentino. Dice. Roberto Cifuentes y Ruth Baides también están con nosotros. Gracias por acompañarnos. Vamos a ir a lo último, el último toque. Yo leí este libro. Esta es una novela. Tengo un montón de papeles aquí como tenía o como me mantengo en mis mesas. Y leí también El Paraíso Perdido, que el nombre viene como de Milton, ¿verdad? Y mencionaste a Milton por ahí también de alguna manera, pero adaptado a esta realidad nacional. Y El Leproso, con el protagonista que se llama el Canche Chávez. El asunto es de un migrante que regresa decepcionado y fracasado al país, ¿verdad? ¿Qué más? Presentarlo, hablar del leproso.
Pues digamos que a mí el tema de la migración me sedujo siempre, al punto que 2 libros tengo sobre ese tema, Las murallas, que es el momento en el que 2 antigüeños se van a Nueva York, Ajá. y tengo El leproso, que es el de alguien que estuvo 10 años viviendo en Estados Unidos y regresa a Guatemala. En unos es la ida, el extrañamiento, el llegar a un mundo extraño, ¿verdad? Y el otro es el retorno. Tengo, por lo tanto, la ida y la vuelta. En los 2 el tema es el desgarramiento que significa la inmigración. Quizás el tema influyó en mí en esa época porque Guatemala es un país donde prácticamente toda familia tiene a alguien fuera. O sea, siempre preguntas si tienen al primo, al hermano, al hijo, al padre, viviendo en el extranjero y mandando remesas. ¿Verdad? Este es un país que dio remesas. Entonces me parecía que el tópico era importante. Pero mis historias están un poco más allá que el simple, digamos, escenario. La migración es el escenario. En el caso de Las murallas es el personaje que se va buscando algo que no entienden con precisión y que no lo llegan a encontrar. ¿Verdad? Que lo que van es a perder totalmente el arraigo y a quedar solos. Y en el caso del regreso es alguien que cuando regresa a Guatemala resulta que vale la gente lo recibe con interés y con gusto por cuanto él se ha escapado de esta realidad y vive en la otra. Pero cuando se enteran que él viene de vuelta, que quizás no le fue bien o ya no quiso estar allá y que no tiene opción de volver, o sea, que se va a quedar aquí, pierde todo el atractivo hasta el punto de convertirse en un leproso, ¿verdad? Al punto que lo van rechazando y alejando, porque es como el caído. Y en este país nuestra experiencia vivencial es que si caes, te hacen un pedazo, ¿verdad? El leproso es esa expresión. Es el ida y el vuelta visto desde la experiencia humana, ¿verdad? Y sabes qué, aparte de toda esa realidad, esa vida miserable, ese que ya no tiene sentido, que no encuentra un asidero, está perdido, hasta le roba el dinero la hermana. Es terrible. Hay acciones también hasta íntimas, un poco, intenciones sexuales y todo eso. Hay esa riqueza, ¿verdad? Esa variedad dentro del libro. Por ejemplo, para que nos regales un par de párrafos de lectura nomás, haciendo unos antecedentes aquí, porque la novia del Canche se ha quedado, ¿verdad? Y cuando él regresa 10 años después, pues ella cree que vuelve por ella, ¿no? Y hay un momento en el que se encuentran cuando él ha regresado y ella le pregunta la hora y él apenas se la da y no la reconoce. Ella se va decepcionada a su trabajo y el jefe, que es el gerente, le hace una invitación, le dice: hoy ando con necesidad de mujer, ahí mira usted si quiere. Y ella, luego de pensarlo, acepta, ¿verdad? Acepta la invitación. Y bueno, y se van. Entonces te quiero pedir un poco de lectura de aquí. Don Wilfredo era el gerente, el jefe de ella, que se la lleva en su carro. Don Wilfredo sabía reconocer tanto sus privilegios como su oscurantismo. Pero así es la vida, hay cosas y cosas. Y él solo sabía que la de él era una vida dichosa. Erling calculó lo que le significaría vivir en un ambiente tan deteriorado, oliendo siempre a pan sándwich tostado y a margarina derretida. Erling es esa chica. Yo creo que me podría quedar a vivir aquí para siempre. Don Wilfredo, algo muy importante decir es que en este libro Examen leproso, la descripción de situaciones fétidas o desagradables nunca es negativa, o sea, hasta cuando están en el basurero dicen qué belleza del basurero, o sea, hay que aclarar que en el texto quizás el título es demasiado hostil. El título original de este libro que él tenía era El Palacio de la Betania, porque es la casa que se hizo con
con las remesas que me Y el mandaba. escenario es la Betania, Ese es el escenario. ajá, en la Pero colonia. por alguna razón le cambié el título al final y le puse el leproso, que es un poquito duro, pero en el interior del texto, las cosas que se describen, aquí cuando se habla del pan sándwich tostado y la margarina derretida, el olor de ese ambiente, el deterioro no se ve como negativo, sino porque lo pueden escuchar cuando ella dice, yo creo que me podría quedar a vivir aquí para siempre, ¿verdad? O sea, el ojo no es un ojo de quien juzga, sino de quien encuentra en cada cosa su lado simpático a pesar de lo duro de la situación. Don Wilfredo se le aproximó y le desabrochó la blusa y el sostén hasta dejarla con los pechos al aire. Entonces fue por las tazas y el frasco de café instantáneo. Conectó la jarrilla eléctrica al enchufe más próximo para hervir el agua. No se había mezclado todavía el café y ya el cuarto olía delicioso, como si alguien más hubiera preparado la bebida en el mismo utensilio un momento antes. Erling se puso encima un poncho porque tenía frío en la espalda y el gerente no se lo impidió. El agua potable estaba conservada en un recipiente plástico de jugo de naranja. Con este frío nos va a caer muy bien el café caliente. Hasta entonces se planteó seriamente la idea de quedarse toda la noche con don Wilfredo o si se arriesgaría a volver caminando a la Betania. Cuando el transporte escaseaba, ella guardaba hasta que salía el sol y se volvía en la palangana de los pick-ups piratas llenos de mariachis que andan desafinando serenatas o cantando las mañanitas a las cumpleañeras. A veces le daban jalón los maricones que retornaban bostezando de sus esquinas con la mirada gacha. Y ya más tarde se exponía que fueran los mismos policías quienes la acercaran hasta la entrada por el paso del anillo periférico, que no era un anillo ni periférico, sino un fragmento de una ruta que se proyectó hace muchos años, pero que ya es imposible culminar, por donde empieza la colonia. Pero eso no le gustaba, porque la miraban mal los niños. Decían que las mujeres que andan con policías van seguro a tropezarse. Don Wilfredo le pasó la cucharita plateada para que se sirviera el café y azúcar al gusto. Va, suficiente. Excelente. El leproso. ¿Estará todavía a la venta aquí? Sí, la edición original es de Alfaguara y luego la sacaron en esta edición de bolsillo que ha tenido varias ediciones y tiene varias portadas. Esta es la primera. No, esta es la última. Esta es la de punto de lectura. Hay otra edición que tiene otra pasta. Lo que sucedió ahorita fue que prácticamente el año pasado se agotaron en las librerías, ya no he vuelto a ver, a veces en algunas librerías, aquí no he visto si hay todavía, pero creo que ya no hay. Creo que bueno, la verdad es que se han agotado. Importantísimo, interesante, igual que el otro libro de cuentos, que fueron a los dos que yo tuve acceso, El Paraíso Perdido. Resulta que ¿No estás conectado? Sí estamos, ya me están indicando ahí los compañeros de la fábrica que me encantaron varios cuentos y solamente te digo de uno que digamos es el que yo anoté como mayor, que se llama El Regreso. Me encantó, así que también quienes puedan adquirirlo. Sí, fíjate que ese libro se convirtió en una cantera. Entre todos esos cuentos que eran esbozos que yo publicaba aquí en Prensa Libre en un momento dado, una época, que eran pues, relatos breves, ¿verdad? Fueron la materia para estos libros que escribí después. Exactamente, yo descubrí que las murallas incluso tiene, aquí está el primer. Es la base del leproso. No, Las Murallas es la base de la novela que se llama Las Murallas. El del leproso es otro que ahí se llama algo de la Betania, o tiene un título, si me permites ver en el índice, te digo cómo se llama aquí. Creo que se llama La Banda de la Betania. La Banda de la Betania, es cierto, ajá, sí me di cuenta. Bueno. O sea, los cuentos del Paraíso Perdido, que es un libro que no se encuentra en ningún lado más que en tu biblioteca y en alguna por ahí, se volvió para mí la cantera. Yo ahí saqué un montón de ideas que luego convertí en las novelas cortas que se fueron publicando más adelante. Bueno, un último, tu opinión, porque sabemos que en este momento el gobierno de Guatemala está negociando para que este país probablemente se convierta en el tercer país seguro. Es decir, que aquí se vengan como a refugiar los migrantes. ¿Qué te parece eso?
Es todo tan increíble que no sé para empezar qué va a suceder. Yo sé que a los migrantes no les interesa estar en Guatemala. O sea, los migrantes nos tienen como un paso para irse al norte y lo siguen haciendo. Las negociaciones que los políticos hagan o quieran hacer o pretendan hacer, al final ya sabemos que nunca hacen nada, porque nunca se les permite hacer nada, así que no creo que eso vaya a suceder. Y aún si quisieran hacer algo así, los migrantes van a encontrar la manera de saltar, porque venir a nuestro país no es exactamente el paraíso que andan buscando, ¿verdad? Méndez Vides, nuestro invitado de lujo esta vez en Letras en Directo. Te agradezco infinitamente, te agradezco miles por el premio de acompañarnos aquí, de compartirnos tanta información, de disfrutar esta charla literaria. Pues ha sido un gusto compartir y les deseo mucha suerte y que sigan haciendo de este programa una ventana para mantener al público interesado en lo que se hace, ¿verdad? Con mucho gusto. Bueno, y ahí atrás tenemos también a los cuates de la fábrica, entonces nos despedimos todos. Full gracias a todo mundo por habernos acompañado y haber participado en esta charla tan interesante con Méndez Vides.